Bueno, ¿cómo andan, gente? Hoy voy a hacer el intento, ¿no?, de explicarles eh, las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Hay bueno, varios autores proponen uno distinto, ¿no? Pero todos se asemejan, o sea, tienen bastantes similitudes. Eh, el que les voy a explicar es de 8 cabezas y es el que propone Loomis en su libro, que si no me equivoco se llama La figura en todo su valor. Eh, Corríjanme si igual estoy equivocado, pero creo que es ese. Bien, eh, tengan en cuenta, no soy mucho de dibujar digital, la verdad es que soy malísimo, no tengo mucho pulso, pero bueno. eh, bueno, ahora sí, no quiero retrasarlos más. Bien, como dije, la figura es de 8 cabezas, ¿no? Una, vamos a ver, una. Lo hago así un poco a ojo porque me parece que es más. No sé, a mí no me gusta mucho agarrar reglas, medir y creo que si lo hago de esa forma me aburre, es más tedioso. Así que bueno, por ahí esté un poco desfasado, pero la idea está. 3 4 5 6 7 8. Bien. Para empezar, bueno, la primera cabeza no se menciona, pero me gusta aclararlo. Mentón. La segunda cabeza, tengan en cuenta que el ancho de hombros, voy a ponerlo más en medio, que el ancho de hombros es aproximadamente de 2 cabezas para el hombre. Quizás para la mujer es un poco más chica, pero andan como en ese largo. Este, Primero voy a hacer, no sé, la figura femenina. Siento que es más complicada y puedo hablar por ahí de algunas sutilezas y eso. Que en la masculina, al tener las musculaturas más marcadas, no puedo hablar tanto de partes en específico como los brazos y eso. Pero bueno, una cabeza, 2 cabezas. Esto es lo que yo llamo, lo que yo llamo no, en realidad lo que está en el libro de Loomis, la unión. Yo pongo T unión B, que es T, bueno, unión brazo, no, brazo. Que es este pliegue abajo. Algunos autores proponen que sea el pezón, bueno, o la tetilla en el hombre, pero eso como que varía bastante y todavía más en la mujer, eh, de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces prefiero quedarme con esto. Por eso, bueno, es un canon que la verdad me parece interesante. Eh, Así que bueno, segunda cabeza es el torso, unión, brazo. El brazo aproximadamente llega hasta acá. Después la tercera cabeza es la cintura, eh, que es aproximadamente en la mujer una cabeza, eh, más o menos, pero andan por ahí. Eh, Después voy a hablar del hombre, igual la figura del hombre, y que es un poquito distinta. O sea, la estructura los huesos es la misma, claramente, pero cambian un poco el tamaño, ¿no? Como para decirles, la caja torácica en la mujer es, digamos así, y la pelvis, que ahora voy ahí, es un poquito más grande. En el hombre está bastante igual. Así que bueno, tercer cabeza, cintura, 3. Yo pongo 3 más ombligo, que anda aproximadamente por acá, un poquito más abajo, ¿no? No exactamente la cintura, pero más abajo. Que hagan un poquito acá, un poquito más arriba, no es el fin del mundo. Así que bueno, cuarta cabeza, importante. Algunos libros proponen, ¿no?, que sea la base, ¿no?, de la pelvis, pero como dice Loomis, y yo siento que a mí particularmente me queda más cómodo, es el hueso púbico, pubis, que es, bueno, donde está el vello púbico, de ahí viene su nombre. Después voy a mostrar un par de imágenes aproximadamente por donde anda, pero digamos que la pelvis tiene esta forma como si fuera un balde. Eh, Esto no es la entrepierna es un poco por debajo.
de este hueso en particular. Digo, pues sería un error hacerlo acá, quedaría raro. Aparte estaríamos dejando de lado muchos músculos que salen de toda esta zona, que bueno, más adelante en futuros tutoriales voy a ir explicando. Bueno, siguiendo. Acá no hay mucho en la cuarta cabeza, bueno, la cuarta, perdón, sí, cuarta mitad del cuerpo, mitad cuerpo, que letra horrenda que tengo. Y después tenemos lo que es la rodilla. La rodilla no es solo lo que se conoce como la rótula. La rodilla comprende lo que es el fémur, que es el hueso que tenemos arriba, digamos, es el de la cadera, ¿no? Si tocamos un poquito abajo a la derecha de la pelvis, este hueso protruye mucho, la verdad. Es un hueso importante igual, como guía. Bueno, tenemos la rótula, está acá arriba sobre el fémur, abajo tenemos la tibia, y todo esto es lo que se dice rodilla. Así que bueno, tendríamos sexta, rodilla. Si quieren quinta, acá hay varios músculos, ¿no? Que vienen, cruzan, vienen por acá, otros por acá. Bueno, después voy a explicar más adelante en futuros tutoriales todo eso, porque ahora va a ser demasiado y la verdad es que es medio complejo hablar de todos los músculos ya. Así que, bueno, seguimos. Y como les decía, esta, si quieren, es la parte en la que se ensancha un poco. O sea, viene por ahí como más gordita y ahí se achica. Lo mismo acá, si quieren como algo de guía para esto. Pero bueno, eso varía. Yo diría que principalmente se concentren en esto. Después tenemos lo que es la tibia. Recuerden que la tibia es esto. Ahí. Arriba tenemos rótula, fémur, que tiene que salir con una inclinación. En la mujer es más inclinado, en el hombre quizás más recto. Bueno, tibia. Y bueno, la planta del pie. Tenemos por afuera, al costadito de lo que es la tibia, el peroné. Hablo de huesos, quizá parezca que es mucho, pero no sé, siento que es importante, la verdad. Miren esto igual. El peroné, bueno, en la parte del tobillo, la parte de afuera, malleolo externo, está debajo que la parte interna. Entonces podemos ver que si los tocamos en los huesos esos, notamos este ángulo. Después, bueno, volvemos arriba. Primero, bueno, voy a hacer acá la silueta de los senos, más de uno. Después tenemos estas formas, básicamente por unos músculos que tenemos acá, que en el hombre se marca bastante más, que de hecho, bueno, las mujeres consideran atractivo ese músculo, que es el oblicuo externo. En el hombre esto es la pelvis, ¿no? Tiene una forma rara, es rara sinceramente la pelvis, pero bueno, en el hombre se nota bastante más y después baja, así como así. Y bueno, después vienen todos los músculos, ¿no? De arriba. Ahí. Wow. Así que bueno, esto en la mujer no se nota tanto. Se nota igual, pero en el hombre es bastante más evidente. Bueno, lo voy a dejar ahí igual. Después, la parte más ancha de la cadera es donde está este hueso que les mencionaba, que es del fémur. Después hacemos así. Seguimos. No voy a entrar mucho en detalle con los músculos porque la verdad va a ser muy pesado, siento. Y no es la idea. Primero me gustaría que se queden con estas primeras nociones. Mentón, una cabeza, bueno, el mentón, me gusta mencionarlo. Me gusta mencionarlo porque por ahí están viendo un dibujo y están analizando que hay mal, ¿no? Digo, sienten que algo no anda bien. Y quizás no dibujaron la cabeza, ¿no? Entonces, quizás hicieron esta parte y dicen, bueno, de acá a acá tengo la cintura. Y de acá a acá esta unión. Y ahí como que van o sea, no necesariamente necesitan la cabeza para armar todo lo demás. Como que empiezan a armar una ecuación rara y terminan deduciendo las demás cosas. Quizás sí, empecé por acá y la cabeza lo dejé para después. Así que puede pasar. Pero bueno. De vuelta, mentón.
mentón, torso, unión con los brazos. Ahora voy acá, cintura, pubis, nada, si quieren, bueno, es donde ponen más angosta la pierna. Después rodilla, que comprende fémur, peroné, perdón, fémur, rótula y tibia, y bueno, el resto de la parte baja de la pierna. Noten esto igual, es importante, una cara enojada digo yo, porque los tobillos hacen que siga este ángulo y todos los músculos que veremos más adelante hacen que siga esto. Después el brazo, el codo llega hasta lo que es la cintura, están alineados. Es un error hacer el brazo así, no es natural la realidad. En una posición natural, que es la que pretendo, ¿no?, que se lleven, el brazo hace más bien así como un poco para el costado y llega hasta el pubis aproximadamente. Acá hay un hueso muy importante. A ver, acá, de hecho, esto es el mismo hueso, es el húmero. Después tenemos, voy a elegir cualquier color, quizás no quede muy armonioso, el radio, que es fino en su origen, en el húmero, y más angosto. Este es el que gira cuando giramos la mano, ¿no? Y después tenemos el cúbito, que es el hueso que se conoce como codo en realidad. Acá pega la vuelta para atrás y se engancha en la parte de atrás de este húmero. Igual quiero, acá estaría el dedo gordo, ¿no? Acá voy a hacer así nomás porque si no me vuelvo loco con las manos. Pero quiero que tengan eso. Y bueno, codo, altura de la cintura. El resto del brazo, recuerden esto, que sale por el costado, en posición neutra, ¿no? Y hasta el pubis, más o menos, es la otra parte, la parte del antebrazo. Después la mano. La mano es aproximadamente el tamaño de la cara, no de toda la cabeza, sino de la cara. Como diríamos que hasta la frente, quizás hasta acá. La cabeza en sí es más que eso, porque bueno, tenemos el cráneo arriba, todo. No, sin considerar el pelo. Bueno, del otro lado lo mismo. Esto así que hago, esto no es porque hay músculos ahí que le dan esa forma. No quiero, o sea, quiero que sepan que están, pero no explicar todo ahora porque va a ser demasiado. Cintura, este hueso trocánter, que es del fémur. Las mujeres tienen una separación que es importante acá, que inclusive con las piernas cerradas se nota, porque la pelvis, como les dije, es un hueso complicado, tiene como una especie de W acá, que en la mujer es más abierta y en el hombre es como más cerrada, y esa apertura es la que hace que inclusive con las piernas abiertas muchas veces se ve que hay un hueco acá. Bueno, aproximadamente así.